Hace 13 años que venimos, 13 años que se cumple ya esto de Odebrecht y la denuncia que le tocó la presidencia a Dilma Rousseff. Hace 13 años que venimos haciendo los trabajos de Odebrecht y hace 3 meses que sin parar, todas las semanas, tenemos algo que decir sobre este expediente y este gran escándalo a nivel mundial. Hemos venido desde hace varias semanas, meses, hablando de los contratos del famoso Ángel Rondón, el hombre del maletín, el que Odebrecht dice que le entregó 92 millones de dólares para repartir. Ese señor que no es ingeniero, que es amigo de todos los gobiernos y de todos los presidentes, pues ha recibido contratos dominicanos y específicamente de obras públicas severamente cuestionables y que todavía no han sido investigados como deben ser investigados y estamos en las ramas, en los 92 millones de dólares todavía y todavía no sabemos nada. Estos últimos contratos que presentamos y que andan en las redes sociales, estos contratos los presentamos nosotros porque a través del libre acceso a la información pública los pedimos. Y la verdad es que llora ante la presencia de Dios. En estos contratos hay 3,000 y pico de millones de pesos, para ser más exactos 3,683. Y si hacemos un cálculo de los contratos que nosotros hemos investigado y hemos conseguido, al señor Ángel Rondón, el Estado Dominicano y específicamente Obras Públicas, le ha dado más de 7,000 millones de pesos. Pero, ¿dónde están los contratos cuestionables? En estos contratos que hemos presentado esta semana y otras semanas, donde se hablan de pavimentos de calles y de sectores y no identifican en el contrato los sitios para uno poder verificar el trabajo realizado. Señores, ni la OISO en su tiempo de Félix Bautista hacía una cosa semejante, que también tiene su expediente parecido con esto de la pavimentación. Pero al menos se tomaban la molestia de poner calle tal, sitio tal, sector tal, y uno iba y no había nada. Pero aquí, en estos contratos de Ángel Rondón, hablan de genéricos. Sectores, ni siquiera mencionan los sectores, provincia este, provincia oeste, lugares genéricos. Y estamos hablando de 3,000 millones de pesos, casi 4,000 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? Digo yo. Construcciones y Pavimentos Andaromar, que es la empresa de este niño, de Ángel Rondón. ¿Cómo esto, firmados todos por Víctor Rúa, cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mírenlo acá, las construcciones, déjame ver, y Víctor Rúa específicamente. ¿Cómo es posible? Contratos por miles de millones de pesos sin especificar sitio ni nada. ¡Qué abuso! ¡Qué irresponsabilidad! Uno tras otro, sin identificar el sitio, ni calles, nada. Hay algunos que, por ejemplo, que no son los de pavimentación, que ahí es que está el truquito, ¿verdad? Habla de reconstrucción de la carretera Salcedo-Montellano, provincia de Salcedo, pero carretera Salcedo-Montellano. Ay, señores. Miren esto, por ejemplo, pavimentación de calles, avenidas, carreteras y camiones vecinales de la provincia de la región sur y del este del país. Qué lindo, ¿eh? Hay muchas cosas que explicar, definitivamente, muchas cosas que explicar. Tenemos aquí otros contratos que también pedimos por el libre acceso a la información pública de Odebrecht. Son los famosos contratos de cómo se firmaron y después cómo terminaron. Vamos a hacer, que ya lo hemos hecho, este análisis en varias entregas, pero lo que vamos a hacer ahora con los contratos en la mano, pues es corroborar lo que ya se había investigado por
la prensa siguiéndole los pasos a los contratos inicialmente y después cuando eran inaugurados de cuánto habían salido, o sea, cuánto había terminado la obra de costar al gobierno. Ahí es que se dice que hay mucha sobrevaluación por parte de Odebrecht y la permisibilidad del gobierno ante estos hechos. Vamos a analizar estos contratos y también vamos a ver las cosas últimas que se tienen a nivel internacional y nacional sobre el caso de Odebrecht. Esta semana se ha estado hablando de las sobrevaluaciones de las obras que Odebrecht ejecutó en República Dominicana, un tema que nosotros hemos venido denunciando desde hace meses, cuando presentamos una lista de obras que fueron anunciadas con un precio y terminaban con otro superior. De hecho, Cándido Mercedes, de Participación Ciudadana, elaboró entonces una lista de 8 obras que dio a conocer en este programa, en la que hubo un sobreprecio en relación al monto inicial de $634 millones. Entendiendo que en los contratos de Odebrecht pueden salir a relucir elementos interesantes sobre las denuncias que ya hemos venido haciendo, solicitamos por libre acceso a la información pública al Ministerio de Obras Públicas que nos entregue las ofertas de precios con las cuales Odebrecht ganó las contrataciones para las distintas obras que quedaron a su cargo en dicho ministerio. Es así como nos hacen llegar la documentación de 10 obras que vamos a analizar. Comenzamos con el caso de Boulevard Turístico del Este. Odebrecht ganó con una propuesta de $90.917.678. Dicho contrato se firmó el 30 de abril del 2012 y para el 24 de febrero del 2015, casi 3 años después, se firma un adendum, cuando la obra inicialmente debió concluir en 15 meses, es decir, en 1 año y 3 meses. En el adendum se adicionó un monto de $16.115.246. Es decir, que si sumamos el monto del contrato con el monto del adendum, la obra debió costar $107.032.925. Sin embargo, la obra terminó a un costo de $110 millones, según se reportó en la prensa. Es decir, una diferencia entre el monto original y el final de $19.082.000. También está el caso de la carretera Río Jarabacoa, que fue ofrecida a Obras Públicas a un precio de $71.538.760, según el contrato del 10 de agosto del 2010. Y el 13 de diciembre del 2011, 1 año y 4 meses después, se adicionó mediante adendum el monto de $29 millones, según el documento, a razón del incremento del total general de la obra y por otros servicios que no se especifican. Esta obra, según la suma del contrato y el adendum, tuvo un precio total de $100.545.000, lo que significa una diferencia de $29.006.000. Mientras que en el caso de la autopista Duarte-Casavito-Constanza, el 26 de diciembre del 2007 se realizó un contrato por un monto de $40.553.000. Esta obra, que según el contrato original debió terminar en 12 meses, 2 años después se firmó un adendum el 30 de junio del 2009, donde se cambia el monto del contrato por $50.692.000. Pero días antes, el 17 de junio del 2009, el entonces presidente Leonel Fernández había emitido un decreto donde libra al Ministerio de Obras Públicas del cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones, declarando esta obra de emergencia por las lluvias que afectaron en esos días, lo que provocó, entendemos nosotros, que se firmara un segundo contrato con la misma empresa Odebrecht el 27 de octubre del 2009 por un monto ahora de $46.204.000. Y en este contrato con una fecha de término para la obra de 18 meses. Y luego este contrato
obtuvo un adendum el 30 de abril del 2010 por un monto adicional de $11.551.000. Sumando todo esto, la cifra alcanza el monto de $108.448.000 pesos. Sin embargo, en la prensa del 29 de junio del 2010, se publicó que la obra fue inaugurada a un costo de $112 millones. Es decir, una diferencia en relación al primer monto que ofertaron de $71.446.000. El proyecto de rehabilitación de la carretera Ubero Alto Milches fue aprobado a un costo de $265.349.000. Luego se terminó con un monto de $312 millones, con una diferencia de $46.650.000. En el caso del Corredor Duarte, fue una obra aprobada con un precio de $163.890.000 y terminó en $203 millones, para una diferencia de $39.109.000. En el caso de la autovía del Coral, en obras públicas, se aprobó en agosto del 2008 a un precio de $225 millones. En el contrato de esta obra hubo un adendum el 2 de octubre del 2009, donde se modificó la forma de pago a pagos directos a la compañía por parte del Estado mediante entregas de certificados. Luego hubo otro adendum el 2 de marzo del 2010, donde se modificaron algunos términos del contrato, como suprimir la palabra alcance inicial, entre otros términos. El 1 de octubre del 2011 se hace un tercer adendum donde se modifica el valor de la inversión por la suma de $437.928.000. Y el 11 de junio del 2012, un cuarto adendum donde se modifica los términos presupuesto y gastos reembolsables. Hasta que en febrero de 2015 se hace un quinto adendum, adicionando un monto de $24.771.000. Si sumamos todas estas modificaciones, la obra terminó en papeles en $462.699.000, para una diferencia comparada con el monto inicial de $237.699.000, mientras que en los medios de comunicación en agosto del 2012 se establecía que la obra fue inaugurada y que costó finalmente más de $400 millones. No sabemos si las autoridades manipularon la cifra porque quitaron cerca de $62 millones, como si nada. Tenemos 4 obras más: el proyecto de ampliación carretera San Pedro Macorís-La Romana. El contrato de esta obra fue firmado el 26 de noviembre del 2012 por un monto de $82.190.000. A este contrato se le hizo un adendum de fecha 24 de febrero del 2015 para adicionarle la suma de $19.762.000. Es decir, que vendría costando al final $101.953.000, para una diferencia de $19.762.000. De los 7 contratos que hemos detallado hasta el momento, 3 incumplen el 25% que se permite para las adendas, según lo planteado en la Ley de Compras y Contrataciones en su artículo 31, que establece que podría modificarse, disminuir o aumentar hasta un 25% del monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público. Otra obra es el proyecto de reconstrucción y mejoramiento de la carretera Cibao Sur, ofertado por Odebrecht en diciembre de 2011 a un monto de $298.755.000. También tenemos documentos del proyecto de mejoramiento de la infraestructura vial en las conexiones norte-sur de Santo Domingo, cuya oferta en febrero de 2011 fue de $254.970.000. Y por último, el proyecto Corredor Ecológico de Pontezuela en Santiago de los Caballeros,
cuya oferta en febrero de 2012 fue de $295.570.000. Estas últimas 3 obras parecieran que no tienen ningún adendum, pues el Ministerio de Obras Públicas no entregó documento adicional. Todos estos contratos fueron firmados por el entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Vía la Constitución. Esta semana el diputado Wellington Arnott anunció que procura que se amplíen las investigaciones en el caso de Odebrecht y que se explique cómo entre enero y febrero de este año se pagaron $170 millones a esta compañía de manera acelerada. Nosotros hemos entregado una solicitud vía una resolución conforme al artículo 95 de nuestra Constitución para interpelar al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de esta administración. Y mientras aquí se continúa haciendo pagos a la constructora Odebrecht, en Perú, esta semana se publicó que esta empresa podría enfrentar problemas para cancelar sus deudas, luego de que el gobierno embargara cuentas y congelara activos de la firma para asegurarse el pago de multas por el caso de sobornos que admitió. Mientras que en Colombia ya algunos de los apresados por ser vinculados a los casos de soborno por parte de Odebrecht también les han sido embargados los bienes. Tal es el caso del ex senador Otto Bula. En el caso del ex senador Otto Bula, pues él ya confesó a la fiscalía, él ha entregado mucha información sobre el caso de Odebrecht y nosotros lo que creemos es que él y todos los senadores, todos los políticos, todos los funcionarios que hayan estado vinculados con estos casos tan graves de soborno, de lavado de activos, de corrupción, tienen que ir a la cárcel, tienen que comparecer ante la justicia. Colombia es uno de los países donde las investigaciones van más encaminadas. De hecho, hay 2 presos, el ex senador Bula y el ex ministro García Morales. En reportajes anteriores ya lo habíamos dicho. Además, investiga una amplia lista de funcionarios. En el caso de Odebrecht, 2 exministras, Cecilia Álvarez Correa y Gina Parodi, también están siendo investigadas por la Fiscalía por un caso que tiene que ver con Odebrecht y con la firma de un otro sí que beneficiaría al puerto de los familiares de una de las ministras. Hay un tema que sigue ocupando portada esta semana en Colombia y es el referente a los pagos con fondos de Odebrecht a la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Hay un primer delito que fue haber violado los topes de campaña. Hay otro delito que es falsedad en documento público porque estos dineros jamás ingresaron o fueron reportados al Consejo Nacional Electoral. Hay un delito de soborno porque mucho de ese dinero, siendo Juan Manuel Santos presidente en ejercicio, representó una transacción para que se les aprobaran obras de infraestructura en Colombia. Hay otro delito que es lavado de activos porque se dice que este dinero, según lo que se viene dando en la investigación, ingresó a través de empresas de Panamá y China. Ya el presidente Juan Manuel Santos pidió disculpas por la aceptación de este dinero, de la cual él no sabía nada, pero su encargado de campaña admite haber recibido el pago para realizar afiches. Mientras tanto, los interrogatorios en el caso de Odebrecht en República Dominicana han sido reanudados. Llama la atención que el día 15 de marzo el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se pronuncia en el hemiciclo con la misma actitud del presidente Medina, la semana pasada, quien desafió a la ciudadanía a que le prueben algún vínculo en el caso de Odebrecht. Estamos a la entera disposición, no solamente del Procurador General de la República, sino de cualquier autoridad, a los fines de que nos citen, nos entrevisten, nos interroguen o lo que quieran. Porque gracias a Dios y al desempeño que he tenido como funcionario público electivo, no solamente como senador, sino como diputado y como regidor desde el año 1986 hasta la fecha, no tengo nada de qué arrepentirme en el ejercicio de esas funciones públicas como funcionario público electivo, porque no he cometido nada pecaminoso. Y justamente al día siguiente, el jueves 16 de marzo, el presidente del Senado y secretario general del PLD fue interrogado en el caso.
pues este presidió el Senado desde agosto de 2006 hasta agosto del 2014. Y según las autoridades de la Procuraduría, la declaración de Pared puede arrojar datos útiles para las investigaciones que desarrolla el ministerio. A su salida dijo que solo le hicieron 2 preguntas. Nunca ha habido, ni siquiera ni directa ni indirectamente, algún asomo de soborno para la aprobación de alguna de esas iniciativas ni nada por el estilo. Otro tema que incendió el avispero esta semana fueron las declaraciones de Felucho Jiménez en el programa telematutino 11, donde criticó a su propio partido y dijo que se conocían las sobrevaluaciones. El aspecto esencial es que han habido compañeros nuestros que han metido la mano, yo creo que es verdad que hubo sobrevaluaciones de obra, y soy de los que cree que los 92 milloncitos de dólares es lo de menos. Yo digo que aquí debiera haber una auditoría técnica y financiera de las principales, de puestos elevados y de la autovía del Coral y una serie de cosas que se hicieron y se construyeron, que efectivamente tienen partidas que costaron, entre comillas, el doble o el triple de su verdadero costo. Pero el tema de Odebrecht se necesita más que reacciones, acciones. Pues en este caso no solo se pagaron sobornos por más de 92 millones de dólares, como admitieron los ejecutivos, sino que muchas de sus obras terminaron con precios por encima de lo planificado, y no solo eso, también comprometimos el patrimonio público endeudándonos hasta más no poder, pues la mayoría de estos contratos se tomaron préstamos nacionales e internacionales. Se percibe que en todas las instancias del poder de nuestro país era prioritario que estas obras pasaran.